¿cómo estás? Bienvenido a este lugar, este día. Bienvenido acá a mi mesa espiritual, donde vamos a compartir como siempre lo hacemos, ¿verdad? Siempre que nos venimos y nos colocamos aquí frente, ¿verdad? A esta cámara, frente a ti, pues estamos ya listos y dispuestos a compartir lo que Dios tiene o lo que Dios ha puesto en nuestro corazón en este instante, ¿verdad? Acerca de la palabra de Dios. Bien, estamos llevando esta serie Fundamento Bíblico y vamos a ver ahora con ese tema, ¿quién es el Espíritu Santo? Estamos hablando acerca de la persona del Espíritu Santo. Bueno, y eso es lo que estamos ahora pues acá estudiando en este instante. Antes de empezar, ¿verdad? Te doy la bienvenida nuevamente a este lugar. Gracias por conectarte. Gracias por regalarme esos minutos de tu tiempo. Y vamos a orar, ¿verdad? Para que sea Dios que tome control de todo lo que se va a hacer aquí. Así que acompáñame. Gracias, bendito Dios. Ya estamos aquí listos y dispuestos a compartir tu poderosa palabra. En este instante, Señor, te rogamos que tú tomes el control de todo lo que va a acontecer aquí, Señor. Que sea tu palabra, Señor, transfiriéndose por mi boca, Padre mío, y que esta palabra no se pierda, sino que cumpla el propósito para lo cual está siendo enviada en este instante. Que quede como esa semilla ahí cimentada en ese corazón de la persona que me está escuchando. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien. Estamos hablando del Espíritu Santo y si recordamos un poquito, estamos hablando, ¿verdad?, de dónde proviene, ¿verdad?, la palabra del Espíritu Santo, cuál es el origen, y decíamos que viene del griego parakleto, ¿verdad?, que significa aquel que es invocado. Y es que cuando el Espíritu Santo nosotros lo invitamos, Él llega, ¿verdad? Él espera que nosotros pues estemos ahí, ¿verdad?, anhelando su presencia. Además, que viene del hebreo ruach, ¿verdad?, que significa aliento de vida, que es por lo que tú y yo pues ahora podemos respirar y podemos movilizarnos, porque tenemos, ¿verdad?, ese aliento de vida que nuestro Padre Jehová nos otorgó desde el momento que hizo al hombre. Y también, ¿verdad?, significa griego pneuma, que viene de viento, significa viento y significa aire. Además, hablamos que es nuestro consolador, que es el Espíritu de verdad y que es el que da testimonio de Jesús. Ahora vamos a ver, recordamos que decía de que Él tiene una obra inicial en nosotros, ¿verdad? En su ministerio tiene una obra inicial y una obra continua, ¿verdad?, en nosotros. Eso quiere decir que todavía Él está trabajando en nuestras vidas. Él es el que está ahorita en funciones, ¿verdad? Es el periodo del Espíritu Santo. Hablábamos el día martes de que nuestro Padre está en el cielo, Jesús está sentado a la diestra del Padre, pero el Espíritu Santo es el que está aquí con nosotros, ¿verdad? Él es el que está pendiente de cada uno de nosotros. Y hablamos entre la obra inicial, ¿verdad?, que hace el Espíritu Santo en el ser humano, es que en primer lugar convence de pecado, ¿verdad? Él es el que viene y hace reconocer a la persona que le es necesario arrepentirse y venir y darle la oportunidad a Dios, ¿verdad?, para que le pueda otorgar esa vida y salvación en su vida. Y luego, pues, también nacer de nuevo, ¿verdad? Guiarle para que pueda nacer de nuevo. Ahora, lo que vamos a hablar ahora es la obra continua del Espíritu Santo. Ese es el tema de ahora, la obra continua del Espíritu Santo. Y ya para entrar ya, ¿verdad?, de lleno a lo que vamos a ver hoy, voy a invitarte que abras tu Biblia en Juan 14:26. El libro de Juan 14:26. Y vamos a hablar de esa obra constante, de esa obra continua que hace el Espíritu Santo, ya que Él siempre está con nosotros en todo momento. Dice Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. ¿Quién dice esto? Lo dice Jesús, ¿verdad? El Espíritu Santo, el que venga, ¿verdad? Cuando yo me vaya, el que venga, dice, Él los va a enseñar todas las cosas. ¿Todas las cosas? ¿Qué cosas? Las cosas que están pendientes, las que están en la eternidad y las cosas que ya manifestó nuestro Señor Jesucristo cuando anduvo acá en la tierra. Y también va a recordar todo lo que les ha enseñado, ¿verdad? Todo lo que Jesucristo anduvo enseñando, ¿verdad? Cuando andaba ahí, cuando andaba toda la gente, ¿verdad?, persiguiéndole, ¿verdad? Y él enseñaba a través de esas parábolas
todo eso pues se lo iba a recordar el Espíritu Santo a las personas que estuviesen, ¿verdad? En este caso nosotros, ¿verdad? Nos sigue recordando la palabra de Dios, nos sigue enseñando la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos la Biblia, oramos con anterioridad para que nosotros podamos comprender la palabra. Es el Espíritu Santo que viene y te da esa sabiduría, ese entendimiento, y es el que te abre el panorama espiritual de esos misterios ocultos que muchas veces hay en la palabra de Dios. Lo podemos entender a través del Espíritu Santo. Él es el que nos da esa cobertura, ¿verdad? Para poder venir y entender lo que la palabra de Dios pues nos muestra cuando nosotros venimos y la leemos, tenemos contacto con ella. Entonces aquí tenemos dos aspectos, y es que enseña, ¿verdad? El Espíritu Santo enseña y también nos recuerda lo que es la palabra de Dios. ¿Qué más hace actualmente el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que hace por nosotros? Es que intercede por nosotros. Él intercede por nosotros. Vamos a ir a Romanos 8, 26, 27. Romanos 8, 26, 27 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dice aquí, ¿qué hemos de pedir? No lo sabemos. ¿Cómo comunicarnos a esa atmósfera espiritual? ¿Cómo comunicarnos para ser entendibles, verdad? No sé si tú te has explicado cómo será realmente el lenguaje de Dios, cómo es el idioma que él habla, ¿verdad? El lenguaje que él tiene en el mundo espiritual, ¿cómo es? ¿Será que lo podemos entender? No lo entendemos porque él se moldea, ¿verdad? A lo que nosotros podamos entender, al lenguaje que nosotros podamos entender, de la manera que nosotros le podamos entender. De esa forma él se habla, se da a conocer con nosotros. Pero ¿realmente será ese el verdadero lenguaje de Dios? No sé si tú te lo has explicado, te lo has preguntado. Pero bien, dice aquí, ¿cómo le hemos de decir? ¿Cómo le hemos de hablar? ¿Cómo debemos de venir ante su presencia? ¿Qué le debemos de decir, verdad? Muchas veces hay personas que dicen, yo quiero orar, pero no sé cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces viene y ¿qué le debemos de decir? Dice acá, ¿verdad? El apóstol Pablo, ¿cómo le hemos de decir? Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Cómo es un gemido? Cuando tiene un dolor una persona, ¿verdad? Ay, y se queja. ¿Cómo es un gemido? Pero dice que con gemidos indecibles. Un gemido no se puede entender con palabras, ¿verdad? No hay signos lingüísticos ahí que podemos decir esto es lo que está diciendo la persona. Nosotros podemos entender, ¿verdad? Que es un gemido y que tiene dolor, ¿verdad? Porque se está quejando. Quizás puede ser de dolor o no sé. Pero la cosa es que aquí dice que con gemidos indecibles viene el Espíritu Santo, intercede por nosotros ante el Padre. Eso quiere decir que cuando nosotros estamos orando, Él viene y traduce el lenguaje de nosotros al lenguaje que está en el cielo. Y es así como nuestro Padre nos entiende a nosotros lo que estamos transfiriendo, ¿verdad? A través de nuestra oración. El Espíritu Santo tiene esa función, ¿verdad? Además de enseñarnos, recuerda lo que Jesús nos ha dicho y además intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dice también otra parte acá, dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Él está pendiente de ti, de que no vayas a fallar. Es que está ahí recordándote. Mira, eso está malo lo que vas a hacer. Esa aquella cosita que sientes acá como ese sensor, ¿verdad? O esa brújula, ¿verdad? Que va marcando el camino y te va diciendo, no es por aquí, no es por acá. Ven, te va guiando, te va direccionando, te va mostrando lo bueno y lo malo, te lo va haciendo sentir algo que vaya a fallar, porque Él va cuidándote aún en los puntos débiles donde tú le puedes fallar a Dios. Ahí mismo es como un sensor, ¿verdad? Y te dice, mira, esto está malo, y te alerta, ¿verdad? Para que no vayas a caer en ese error, en esa tentación, y no le falles a Dios. Amén. Ahora, ¿qué más podemos ver acá? Y es que el Espíritu Santo guía al creyente. ¿Eh? El Espíritu Santo guía al creyente. ¿Y cómo podemos ver acá en Romanos 8:14? Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén.
Estos son hijos de Dios, los que son guiados por Él, los que le permiten que les guíe, los que están dispuestos a abrir sus oídos y a escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Esas son las personas que Dios guía. Porque qué tremendo es cuando tú vienes y tienes quizás tus empleados, ¿verdad? Y tú quieres darles una ordenanza, tú quieres guiarlos, pero quizás las personas no quieren escucharte. Pero qué difícil es querer guiarlos, ¿verdad? Entonces, ya no lo haces, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo es igual. El Espíritu Santo, cuando alguien no quiere dejarse guiar, lo deja. Ahí permite que pasen las cosas hasta que comprenda después que era necesario haber atendido a esa voz que te estaba diciendo: no hagas eso, no tomes esa actitud, no vengas y hagas esa acción, porque te va a ir mal. El Espíritu Santo viene y te recuerda, te indica. Y así mismo es, Él quiere guiarte en el camino correcto, Él quiere dirigirte en el camino correcto, pero Él lo hace ¿para quiénes? Para quienes lo dejan hacer, ¿verdad? Para quienes se lo permiten, como un hijo. Un hijo está supuesto, ¿verdad?, a someterse a sus padres. Y en este caso, el Espíritu de Dios es nuestro Padre, dice aquí, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los hijos de Dios están supuestos a someterse al Espíritu Santo, ¿verdad? Porque son hijos, ¿verdad? Entonces están supuestos a dejarse guiar por Él para llegar en el camino correcto. Además, ¿qué hace? Glorifica a Jesucristo. Glorifica a Jesucristo. Juan 16, 13, 14. Dice Juan 16, 13, 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque os hablará, ¿verdad? Los hablará, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que también han de venir. Y me glorificará porque tomará de lo mío y os hará a saber. Esta es otra función del Espíritu Santo. Dice aquí, ¿verdad?, que va a dar cuenta, no va a hablar de su propia cuenta, sino que va a hablar de todo lo que oyere. Pero lo que oye, ¿a dónde? ¿Te has preguntado? ¿Lo que oye a dónde? Lo que oye en el cielo. Lo que oye, lo que va a acontecer. Es por eso que el Espíritu Santo a través de los dones viene y va mostrando lo que pueda acontecer. Va dando esos acontecimientos que vienen en el futuro. Viene diciendo a las personas que se preparen, ¿verdad? Esas profecías que muchas veces nosotros le llamamos. Cuando vienen y nos están alertando de un acontecimiento futuro. Es el Espíritu Santo el que viene aquí a través de los dones, da a conocer, revela eso. ¿Para qué? Para que la humanidad venga y se prepare para cualquier acontecimiento. Pero ¿a dónde lo escuchó Él? Lo escuchó en el cielo. Lo escuchó allá donde él tiene acceso, ¿verdad? Lo escuchó para hacernos conocer a nosotros. Por eso dice, no hablará de su propia cuenta. El Espíritu Santo no habla de su propia cuenta. Habla de lo que escucha ahí en el cielo y también habla de las cosas recordando lo que Jesús hizo. ¿Verdad? Dice, y os hará saber las cosas que habrán de venir, los acontecimientos que habrán de venir. Él lo escucha en el cielo y nos lo da a conocer a través de esas personas que tienen ese don, ¿verdad? De poder venir y profetizar los acontecimientos futuros. Y también dice, Él me gloriará porque tomará de lo mío y Él lo hará a saber. Está hablando Jesucristo y dice, de lo que yo hice, de las palabras que yo dije, el Espíritu Santo va a hablar. O sea que el Espíritu Santo no habla de sí mismo, habla y recuerda lo de Jesucristo y habla lo que escucha en el cielo, según lo que está diciendo este pasaje bíblico. Entonces Él viene y nos trae, ¿verdad? Es como ese, no puedo decirle mensajero porque los ángeles son los que tienen esa función, pero Él realmente nos trae esos mensajes, según este versículo, de lo que está aconteciendo, lo que se está surgiendo en el cielo. Amén. Ahora, ¿qué debemos hacer para ser guiados por el Espíritu Santo? Tú me puedes preguntar, a mí me gusta esto, el Espíritu Santo, yo quiero saber cómo ser guiado, yo quiero saber cómo es que hay que escuchar la voz, qué hay que hacer para entender qué es el Espíritu Santo que me está guiando, cómo puedo saberlo, o cómo puedo hacer para permitirle que el Espíritu Santo me guíe. Vámonos a ir a Gálatas 5:16. Lo primero que dice ahí, Gálatas 5:16, es que no hay que satisfacer los deseos de la carne.
Ahí dice en esa cita bíblica, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis las cosas de la carne. ¿Por qué es que hay que sacrificar la carne? Porque las cosas espirituales, dice la Biblia, hay que discernirse espiritualmente. Tú no puedes comprender lo que el Espíritu te quiera decir, lo que el Espíritu te quiera comunicar si andas en la carne. ¿Qué significa eso? Hay dos elementos en nuestro, por decirlo así, andamos portando dos elementos, la carne y el espíritu, ¿verdad? Y el que se alimenta más es el que va a estar más fuerte en ti. ¿Y qué significa alimentar la carne o andar en la carne? Es que le estás dando más prioridad a las cosas de este mundo y dedicas mínimo tiempo, ¿verdad?, a lo que es la lectura bíblica y a la oración. Tenemos 24 horas al día, ¿verdad? Entonces, tú vienes y quizás le dedicas la mayor porcentaje de horas a todo lo que haces, al trabajo, ¿verdad? A tus responsabilidades en el hogar, a quizás a tus estudios, ¿verdad? Que está bueno porque tienes que hacerlo. Pero también, ¿verdad? Es importante dedicarle tiempo a la lectura bíblica, a la oración, al ayuno, ¿verdad? Porque eso lo que hace es venir a aumentar nuestra capacidad espiritual. Y cuando nosotros venimos y entendemos, estamos con nuestros niveles altos espirituales, tenemos más espiritualidad, menos carnalidad, podemos entender exactamente lo que Dios nos está diciendo, podemos escuchar la voz de Dios claramente y podemos ser guiados por el Espíritu Santo. Por eso dice aquí, ¿verdad?, que andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne, ¿verdad? Porque satisfacer los deseos de la carne nos sirve de obstáculo para que la presencia de Dios o para que el Espíritu de Dios pueda hablarnos y podamos entenderle nosotros y podamos escuchar con claridad su voz. Porque puede ser que sí nos esté hablando, puede ser que sí nos esté mostrando una salida a algún problema, puede ser que sí esté el recurso espiritual, pero no lo podemos discernir porque la carne no lo puede discernir. Pero cuando estamos en el Espíritu entendemos todas las cosas así. Amén. Entendemos lo espiritual así, Dios nos habla y lo comprendemos perfecto, escuchamos la voz de Dios, sabemos cuándo es el proceder de Dios y sabemos cuándo es la guianza del Espíritu Santo y entendemos perfecto. ¿Por qué? Porque estamos en el Espíritu. No así cuando estamos en la carne. Amén. Ahora, ¿qué más? Dice que podemos, además de no satisfacer los deseos de la carne, debemos de ser llenos del Espíritu. ¿Verdad? Debemos de ser llenos del Espíritu. Dice Efesios 5:18, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Es que entre más tú estás lleno del Espíritu de Dios, más, como te digo, como te mencioné anteriormente, cuanto más tengas del Espíritu de Dios, más factible, más sensible vas a estar para escuchar la voz de Dios. Y para eso nos sirve el ayuno. Todos los que estamos ahorita practicando el ayuno para la gloria del Señor, pero estamos ahí, ¿verdad? El ayuno lo que hace no es venir y forzar un favor de Dios. La función del ayuno es estar sensibles, permitir que el Espíritu Santo, el Espíritu de nosotros, esté sensible para poder escuchar claramente la voz de Dios, escuchar la dirección de Él. Y eso es lo que hace cuando nosotros sacrificamos la carne, nosotros nos llenamos más del Espíritu Santo y entendemos de mejor manera todo lo que es espiritual. Amén. Ahora, ¿qué más? ¿Cómo ser llenos del Espíritu Santo? Ya vimos esos dos aspectos que debemos de hacer para ser guiados. Uno de ellos es no satisfacer los deseos de la carne y la otra es ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo podemos lograr, cómo podemos tener esa llenura del Espíritu Santo? Dice ahí 1 Juan 1:9. 1 Juan 1:9 dice que hay que confesar nuestros pecados. Dice ahí, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué es necesario confesar nuestros pecados? Porque un aspecto muy importante que siempre hemos mencionado es que el pecado nos aleja de Dios. Dios no puede evitar donde hay pecado. Entonces es necesario confesarlo para tener esa libertad o ese espacio libre para comunicarnos con Dios. Y en segundo lugar, el Espíritu Santo no puede llenar algo que está lleno con otra cosa, ¿verdad?
Para ser llenos del Espíritu Santo debemos de sacar todo aquel pecado, todas aquellas cosas que están ahí impidiendo que podamos tener esa llenura completa, esa llenura óptima en nuestras vidas. Debemos de arreglar ciertas circunstancias, debemos de corregir ciertos pasos para que nosotros podamos ser llenos del Espíritu Santo y que donde estaba ese pecado, donde estaba esa actitud incorrecta, donde estaba aquello que a Dios no le agrada, sea sacado, ¿verdad?, de nuestros corazones, sea sacado de nuestras vidas y venga a ocupar ese espacio el Espíritu Santo, que es el que nos hace, ¿verdad?, mantener, nos viene a llenar, ¿verdad?, ese espacio y nos hace entender todas las cosas. Ahora, ¿qué más? Permitiendo el control de nuestra vida a Dios. Esa es la manera de cómo nosotros vamos a venir, ¿verdad?, y mantenernos llenos del Espíritu Santo, permitiendo el control de nuestra vida a Dios. Romanos 6:13 lo dice, ya para terminando ya. Romanos 6:13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hay dos aspectos que a mí me llaman la atención, que dice que hay que presentarnos vivos entre los muertos. ¿Por qué dice eso? Porque del momento que Jesucristo vino y otorgó la vida en esa cruz y derramó su sangre, te limpió de todo pecado, te redimió, te justificó y ya no estás muerto espiritualmente. Desde que tú recibiste a Jesús en tu corazón, tienes vida eterna, tú lo recibiste. Entonces por eso tienes que presentarte como vivo, no como muerto, como una persona que no tiene ya esa, tener esa oportunidad de vida eterna, sino aquella persona que está, ¿verdad?, está con el Espíritu de Dios en su corazón. La persona que está viva, ¿cómo es una persona viva? Está dinámica, está gozosa, está ferviente en lo que es en Dios, está en su primer amor. Está en su primer amor y ese es el estado en el que debemos de estar tú y yo siempre, en el primer amor, ¿verdad? Con esa dinamicidad, con esa pasión para Dios, con aquel fervor de venir y servirle, de honrar su nombre, de adorarle, ¿verdad? Debemos de presentarnos en esa condición, dice, como seres vivos, no como seres muertos que no tienen ninguna posibilidad de nada, ¿verdad? Entonces, sino como seres vivos mostrando esa pasión para con Dios. Y también dice la otra frase, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, que todo nuestro ser, nuestro cuerpo, haga lo correcto, haga lo bueno, haga lo justo, incluyendo nuestros sentidos, todo lo que conlleva nuestro cuerpo, tiene que estar rendido a Dios. Cuando nosotros estamos diciendo entregarle el control a Dios, como lo está pidiendo aquí, entregar el control a Dios significa que hay que entregarle todos nuestros deseos, todas nuestras anhelos, todos nuestros deleites están enfocados en lo que es la obra de Dios, en lo que es en el agrado de Dios. Vean, nuestra voluntad está rendida a Él para que Él pueda venir y santificar nuestros cuerpos y mantenernos en esa condición, en una condición de santidad. Y santidad no significa andar con una aureola aquí, ¿verdad? Como hemos expresado en otras veces. Santidad significa apartarse del mal, apartarse de aquello que nos aleja de la voluntad de Dios, apartarnos de aquello que a Dios le desagrada para hacer lo correcto, para hacer lo que le honra a Dios, para hacer lo que le agrada a Dios. Y cuando nosotros venimos y decimos que hemos entregado ese control a Dios, es que ya no nos controlamos nosotros mismos, no, que Él tiene el control de nuestra voluntad, de nuestras emociones, tiene control de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, de nuestros sentidos, de todo lo que es nuestro ser, tiene el control nuestro Dios. Y esa es la forma de cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo. Así es que esto es lo que hemos visto ahora, este día, ¿verdad? La obra continua de nuestro Dios. La obra continua de nuestro Dios es lo que está trabajando constantemente en nosotros. ¿Por qué es continua? Porque nosotros estamos acá, estamos en este cuerpo pecaminoso, ¿verdad? Nuestros cuerpos siempre están expuestos al pecado, pero por eso está el Espíritu Santo aquí para recordarnos, para guiarnos, ¿verdad? Y está en esta obra continua porque estamos siendo procesados constantemente
para poder llegar a lo que Dios quiere de nosotros, a ser personas perfectas en el sentido de que vamos a hacer las cosas agradables para Dios, donde ya va a tener mayor relevancia lo que es el espíritu y no la carne. Amén. Ahora, perfectos, por decir la palabra así, solamente vamos a poder lograrlo cuando estemos ya en eternidad, porque entonces ya este cuerpo de pecado no va a existir y el pecado ya no va a estar en medio de nosotros, ¿verdad? Sino que vamos a estar ya en espíritu ante la presencia de nuestro Dios. Así es que y con nuestro cuerpo glorificado, ¿verdad? Cuando vengamos a traer nuestro cuerpo. Así que ya estamos aquí con este tema, terminamos lo que es la obra continua del Espíritu Santo. Vamos a ver otros detalles más el día martes, ¿verdad? De la próxima semana, así que yo te espero y te agradezco mucho por haberme acompañado. Vamos a orar para despedirnos. Gracias, bendito Dios, hemos entregado este tema referente a fundamentos bíblicos, lo que estamos estudiando el Espíritu Santo. Gracias, mi Dios, por habernos mostrado estos detalles, porque tú, Señor, nos estás ahorita incrementando lo que es el fundamento, nos estás fortaleciendo para que podamos mantenernos firmes ante cualquier dificultad o ante cualquier corriente de enseñanza equivocada que venga a nuestras vidas. Estamos hablando de esta doctrina que es la que nos permite conocerte más. Así que muchas gracias, Señor. Te ruego que esta palabra no se pierda, sino que quede cimentada en aquellos corazones de las personas que van a escuchar mi voz, Señor. Aquellos que lo están haciendo ahorita y los que lo van a hacer posteriormente. Bendice sus vidas, bendice sus familias, bendice sus trabajos. Bendice su salida y su entrada, Señor, que tu mano poderosa siempre está con ellos, Padre mío. Bendice a aquel ahorita, Señor, que tiene esa necesidad, provéele de todo lo que les hace falta. Y asimismo, Señor, te ruego a aquellos que están enfermos, levántalos, Señor, de sus camas, sana y restaura esa salud, Señor, en sus cuerpos. Gracias, bendito Señor, en tus manos yo dejo a cada persona que ha escuchado mi voz. Bendícela, Señor, por haber tomado su tiempo de escucharme. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias por haberme acompañado, gracias por haberte conectado, gracias por haber estado aquí y haber regalado esos minutos de tu tiempo a mi persona para escuchar la voz de Dios. Te mando muchos abrazos donde estés y nos vemos el día martes si Dios lo permite. Bendiciones.